cómo le ha dado vuelta sobre el Culiacanazo desde el año pasado. No sé si tengamos por ahí lo que había dicho el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y después lo que dijo el mismo presidente. Alfonso Durazo había dicho que el Gabinete de Seguridad había ordenado la liberación de Ovidio, y después el presidente el viernes dijo que no, que había sido él. Escuchemos este contraste. Nadie decidió liberar a Ovidio, nunca contamos con la orden de detención, porque en el momento que ésta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable, y lo que nosotros hicimos fue ordenar el retiro del personal, que como se ha visto en diversos videos, que no hemos tenido jamás la intención de ocultar, que con toda transparencia se hicieron del conocimiento público. Así es que los integrantes del Gabinete de Seguridad, mi almirante Ojeda, el general Sandoval y un servidor, tomamos la decisión de común acuerdo del repliegue de nuestro personal, aun y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido. Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo. Más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Habló al día siguiente o a los 2 días el presidente Trump para ofrecer apoyo. Lo mismo cuando los lamentables hechos de Bavispe, en Sonora, que asesinaron a mujeres, a niños de la familia Levarón y de otras familias. Lo mismo habló al día siguiente o a los 2 días el presidente Trump. Y el ofrecimiento fue en el sentido de que nos mandaban agentes para ayudar a investigar los casos y a castigar a los responsables. Bien, la declaración del presidente entonces que él ordenó la liberación de Ovidio. ¿Cómo ves, María Elena Morera, presidenta de Causa Común a nivel nacional? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, pues mira, esta declaración pues realmente contradice todas las declaraciones anteriores, no solamente del Gabinete de Seguridad, sino que del propio presidente. Pues hoy ya tenemos 3 versiones distintas que no pueden ser ciertas en su conjunto. Y desgraciadamente me parece que lo que hay que poner en relieve fue que el saldo fue de 8 personas muertas, recordaremos 19 heridas, y además 51 reos que fueron evadidos, y un clima de crisis en la población civil frente a un evento que fue mal logrado y que sigue siendo muy vergonzoso para México. Fue un operativo que puso en riesgo también a quienes participaron, ¿no? Si recordamos, pues en este operativo hubo una participación fuerte de las autoridades federales, las cuales quedaron en riesgo, primero, porque siempre es un riesgo hacer un operativo así. Deterioró, por supuesto, la imagen de las Fuerzas Armadas. Me parece que lo más grave es que empoderó no solo a este cártel, sino a otros cárteles en la República Mexicana, ¿no? Acabamos de tener un evento terrible, por ejemplo, en Celaya, ¿no? Y todo eso es porque pareciera que el presidente de alguna manera es condescendiente con el crimen organizado.
¿Qué mensaje se da entonces? ¿Condescendiente? ¿Y cómo afectaría esto, María? Mira, primero afecta desde luego la imagen del gobierno federal y del presidente, porque al no tener certeza que lo que nos dicen es cierto, bueno, pues siempre vas a quedarte con la duda si lo que está diciendo el secretario de Seguridad del presidente o el secretario de las Fuerzas Armadas es cierto o no. Entonces, en primer lugar, deteriora la confianza. En segundo lugar, pone en riesgo no solamente político, sino penal al secretario Durazo, porque recordemos que él compareció después de estos hechos, compareció en el Senado y dijo que ellos habían dado la instrucción, que el presidente no lo sabía y que el presidente simplemente después dijo que había ratificado esto. Entonces, aquí lo pone en riesgo porque él miente ante una institución donde tiene que, no solamente políticamente, sino judicialmente, él no puede mentir frente al Senado. Entonces, pues aquí lo pone en riesgo. ¿Que haya algún otro riesgo? Pues no, porque pues ya sabemos cómo se manejan las cosas en México. Pero me parece que lo más grave es la confianza de los ciudadanos y el mensaje hacia los cárteles que pues pueden hacer lo que quieran y ya saben ellos que si ponen en riesgo a la población, pues es una manera de hacer que el gobierno se retire, ¿no? Creo que lo que nos deja esto de enseñanza es que se tienen que planear, por supuesto, mejor los operativos, pero lo que no podemos permitirles, Alberto, es que nos mientan de esta manera, porque alguna de las tres versiones no es cierta, ¿no? Si tú recuerdas, estuvimos tuiteando el día que sucedieron los hechos y diciendo el señor Durazo, su primera versión fue que fue un enfrentamiento fortuito, que se lo habían encontrado casi en un café y que entonces decidieron actuar. Luego dijo que siempre no, ¿no? Dijo ya en la noche, dijo no, o al día siguiente dijo fue un operativo planeado, dijo que la decisión había sido consensuada entre el secretario de la Defensa, la Marina y él, y el presidente en ese momento ratifica esa versión y dice que así fue, y ahora dice el presidente el viernes dijo que pues que siempre no, que él había dado directamente la orden. ¿No? Entonces lo único que tenemos pues son dudas, no sabemos por qué el presidente cambió esta versión y por qué lo hace el viernes y creo que como se ha conducido este gobierno y el presidente, pues por supuesto que es mucho más creíble que el presidente haya dado la orden, ¿no? Porque pues creo que en este gobierno no se mueve nada sin que el presidente lo sepa. ¿No lo debió haber dicho entonces, María Elena? ¿Crees tú? Claro, pues lo debió de haber dicho entonces. ¿Para qué nos hacemos bolas con algo que se hizo mal, no? Simplemente reconocer que fue fallido el operativo, que no debieron de haber entrado a esa hora a Culiacán, ¿no? Una ciudad tomada por la delincuencia. Que si iban a entrar debieron de haberle avisado al gobernador para que intervinieran las fuerzas estatales, ¿no? Entonces creo que todo estuvo mal planeado, pero me parece que haberlo aceptado de esta manera y decir, pues sí, yo di la orden, nos equivocamos, y además con el tiempo dices, bueno, y no lo siguen persiguiendo, o sea, ya fue a saludar a su abuelita y le dijo, aquí todo va a estar bien con su nieto, ¿no? Entonces, me parece que sí es muy grave viniendo del Ejecutivo y de un gobierno que llegó con la promesa de acabar con la corrupción, de acabar con la violencia y con la inseguridad. Pues ahí está, sí, y ¿cómo por último, María Elena, frente a los otros cárteles, tú haciendo el contraste o cómo puede esto... ¿qué mensaje puede mandar? Que para unos la ley y para los otros vamos a decirlo, el ceder. Pues mira, desde luego manda ese mensaje porque se ha visto a través de la madre del Chapo Guzmán, que el presidente por alguna razón es condescendiente con ellos. Mandó a su secretario de Estado, Marcelo Ebrard, a que tratara en Estados Unidos que a la señora la dejaran ver a su hijo en la cárcel, luego va y la saluda, ¿no?
detienen a Ovidio y lo liberan, luego va y la saluda, entonces pues sí se ve que el presidente es condescendiente con ellos. ¿Por qué razón? Pues solamente él la sabe. Entonces aquí puede mandar un mensaje que a unos sí y a otros no, ¿no? Como también se ha hecho en otros gobiernos, por diferentes razones, pero también se ha hecho. O también está mandando un mensaje a todos los cárteles que pueden hacer lo que se les pegue la gana, porque cuando la población está en riesgo y entonces ellos se van a quedar con los brazos cruzados. Y sí me parece muy grave porque mira, el año que entra tenemos las mayores elecciones en este país, cuando se elige a mucho más diputados, gobiernos municipales, gobiernos estatales, y entonces el mensaje que está mandando es de fuerza hacia el crimen organizado. Y yo no dudo, Luis Alberto, que porque ya lo hemos visto también en el pasado en algunos casos, pero creo que ahora lo vamos a ver más, que tengamos candidatos vinculados al crimen organizado porque los han fortalecido. Y eso es verdaderamente grave para la población, porque si el gobierno no está para cuidarnos, entonces los cárteles se fortalecen. ¿Y por qué partido? Digo, ya que estás, a ver, ¿por dónde los Pues ves? mira, Digo, a ver, no es nada nuevo, ¿no? Tampoco que el narco esté involucrado, digo, tampoco, a ver, no ha venido, ¿no? En este gobierno a descubrir el hilo negro, al contrario, pero ¿por dónde los verías entonces? Pues mira, te doy el ejemplo de, si tú te acuerdas cuando el michoacanazo, lo que le llamaron el michoacanazo, fue que detuvieron a 16 presidentes municipales que estaban vinculados al crimen organizado. Y después la que era la procuradora, ¿no? Que en esa época la Procuradora General de la República, Marisela, creo que se apellidaba González, no Morales, Marisela Morales, terminan por mandar el juicio a un juez de Michoacán, y el juez de Michoacán decide liberar a todos los presidentes municipales. Y en ese caso sí estaba comprobado que estaban vinculados al crimen organizado. Luego te doy otro ejemplo. En las elecciones pasadas intermedias, nos escribieron de varios municipios del estado de Morelos diciéndonos que la gente diciendo que estaba preocupada porque los candidatos a presidentes municipales estaban vinculados al crimen, ¿no? Nosotros mandamos esa información a CISEN en ese momento, y lo que nos contestaron de CISEN fueron las mismas notas que nosotros teníamos de la prensa, ¿no? O sea, no nos mandaron decir nada que no supiéramos públicamente, sin embargo no se hizo nada. Entonces, por eso es que yo digo, y eso es independiente a cualquier partido político, a cualquiera le puede suceder, porque ¿por qué no? Si tú tienes el control del municipio, o sea, en primer lugar a los delincuentes les interesa el control de la seguridad pública, pero realmente lo que más les interesa es el control de las finanzas públicas del municipio. Entonces, pues sí es muy fácil. ¿Narcocandidatos? ¿Tú ves que va a haber narcocandidatos? Yo sí veo que vaya a haber o narcocandidatos o candidatos que están vinculados a ellos. ¿En dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué siglas? No, eso sí no voy a decir, pero lo que sí es claro es que hay varios municipios en este país que están sumamente presionados por el crimen organizado, y simplemente es hablar de Sinaloa, de Michoacán, de Veracruz, de Morelos, donde el riesgo es muy alto, ¿no? Chihuahua, Baja California, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede en las elecciones, pero sí tenemos que estar pendientes, y me parece que el presidente sí tiene que mandar un mensaje contundente en contra de estos grupos de crimen organizado, porque este tema no nada más se trata si va a haber enfrentamientos entre el crimen, se trata ya de la toma de espacios pues de gobierno. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente, Marielena, y esperemos que no sea así. Si es así, que se denuncie, porque, porque tendrían las autoridades, ¿no?, que fiscalizar. Pero a ver, Marielena, no creo que sea algo nuevo. A ver, siempre el crimen organizado ha financiado. ¿Ya tenemos, tú crees que no haya narcodiputados, narcogobernadores? Sí, claro. Digo, la verdad, siempre ha existido. ¿No? Siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, pues ya es casi con permiso. O sea, si tú estás mandando el mensaje que detienes al hijo de un capo que tiene orden de extradición, y después ya de detenerlo
decide soltarlo, ¿no? Cuando si el operativo hubiera estado bien hecho en ese momento, te lo llevas, lo subes a un helicóptero y y después lo mandas a Estados Unidos. ¿Y qué opinas del argumento de haber salvado vidas? Si se hubiera llevado a cabo un operativo, se hubiera derramado mucha sangre, ha dicho el presidente. ¿Qué opinas de este argumento? Mira, definitivamente se hubiera derramado sangre y nadie quisiera eso, pero de todas formas se derramó sangre. No olvidemos que de todas formas hubo muertos, de todas formas se liberaron 51 reos y de todas formas hubo heridos. ¿Y qué ha pasado por ejemplo, qué ha pasado con esas personas que se liberaron? Yo la última información que tuve es que los que regresaron a la cárcel fue porque regresaron por su propio pie, porque les gustó más estar adentro de la cárcel que afuera. O sea, sí está muy cañón eso. Entonces yo creo que lo que necesitamos es certeza de parte del presidente, que les envíe un mensaje que no lo va a permitir y además que haga lo que él también nos prometió desde un inicio. Él prometió que iban a ir en contra de las finanzas del crimen organizado. A mí me parece que esa es la mejor medida, porque si tú les quitas al jefe, pues siempre hay una fila grande para ser jefe, ¿no? Que lo están haciendo en el caso del cártel Jalisco, Nueva Generación, ¿no? Bueno, al menos congelando cuentas, Santiago Nieto. Digo, esa es una estrategia que se debería de seguir entonces, continuar, es lo que dices. Exacto, claro, yo creo que esa es la estrategia, porque si no les quitan el dinero, Luis Alberto, pues siguen funcionando, a ellos no les importa quién sea el jefe, lo que les importa es ganar dinero. Totalmente ¿no? de acuerdo. Y además, no solamente eso, sino que al principio estuvieron ganando territorio para vender la droga aquí en México. Pero hoy ya se dedican a ese delito y a muchos otros delitos, secuestro, cobro de derecho de piso, extorsión, violaciones, tráfico de migrantes, trata de personas. O sea, la verdad, el negocio es inmenso. ¿Cómo lo rompes? Pues quitándoles el dinero. No veo otra manera de romperlo. Marielena, estamos en contacto y como siempre, pues ya sabes, aquí está el espacio para seguir haciendo análisis. Gracias y buenos días. No, muchas gracias a ti, Luis Alberto. Un abrazo a todos. Igualmente, presidente nacional de Causa Común. Corte y vuelvo, como la ve usted, el análisis de Marielena. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, desde las 6:30 de la mañana. Usted nos puede ver en el canal de YouTube o bien desde Facebook, desde sus teléfonos celulares. Se va a subir al carro en Hermosillo, póngale el 88.1 FM, 88.1 FM, la voz del Pitic. Vuelvo con el comandante de tránsito Hermosillo sobre los operativos. Me voy ahora con lo local estatal y también voy a ir a Caborca. Voy a hablar con la alcaldesa de Guaymas, cifras de seguridad y el abandono del Cerro de la Campana. Volvemos.